Existe un bombardeo constante hacia la sociedad del que hoy somos testigos cercanos. Y a lo largo de toda la historia que conocemos, pudimos ver cómo el ser humano atravesó etapas devastadoras que generaron guerras, masacres, intolerancia, odio, falta de perdón e incertidumbre. De tantos procesos históricos que se pueden encontrar, hablaremos en esta ocasión de una época de transición y oscuridad para América Latina, y más específicamente, para Argentina. En la década del 60 existieron dentro del contexto eclesial algunos acontecimientos que comenzaron con el cambio de enfoque que adoptó la Iglesia dentro de América. Este cambio proponía una opción preferencial por los pobres y además una ruptura en las relaciones de la Iglesia con ciertos sectores políticos económicos. Las consecuencias de estos cambios pudieron verse reflejadas en la persecución de gran cantidad de cristianos y el asesinato de muchos fieles y religiosos que formaban parte de esta revolución. Entre los hechos más significativos que fueron punto de partida de esta transformación se pueden nombrar el Concilio de Vaticano II en 1962 y la Conferencia de Medellín en 1968. El punto de inflexión de nuestra historia reciente se llama Concilio Vaticano II. Ahí comienza todo. Hay un hecho que marca a fuego a los dignatarios de entonces, de aquella iglesia, que es el Pacto de las Catacumbas, así se llamó. Un grupo de obispos se reúnen y hacen una especie de compromiso frente a Dios y frente a la iglesia. Y en ese compromiso, entre otras cosas, dicen que quieren ser pobres, que quieren dejar de utilizar los términos honoríficos como monseñor y qué sé yo, cuántas cosas, que no quieren tener coche, que no quieren tener choferes, que no quieren tener palacios episcopales, que quieren ser parte del pueblo, que quieren vivir como el pueblo, comer como el pueblo, vestir como el pueblo, y lo refrendan con su firma. Eso hace que la Iglesia en América Latina tome una actitud frente a la realidad distinta de otras iglesias. En 1969, a pedido del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se realizó un informe sobre América Latina. Este estuvo a cargo del millonario Nelson Rockefeller y sostenía que estos cambios que proponía la Iglesia eran una amenaza para los intereses estadounidenses, ya que después de Medellín se había roto la alianza con terratenientes y militares. Así, esta revolución empezó a ser tomada como una amenaza para muchos organismos poderosos con intereses económicos y políticos determinados. Entonces, comenzó la persecución. En las conferencias de Santa Fe, que son muy pocos conocidas, se reunían todos los capitostes de Estados Unidos para hablar de la amenaza en América Latina. Y la amenaza en América Latina se llamaba Teología de la Liberación, porque esa teología promovía el interés por los pobres y el interés por la necesidad que tenían los pobres de tener tierra, de vivir bien. En Argentina, sucedieron hechos históricos que fueron acompañando e intensificando esta persecución. Desde antes de la dictadura de 1976, muchos religiosos pertenecientes a los movimientos sacerdotales del Tercer Mundo fueron asesinados. Así se entiende que la persecución a religiosos no comenzó en Argentina con la dictadura, sino que tuvo sus orígenes mucho antes. Entre tantos mártires, las historias de Carlos de Dios Murias, Gabriel Longville y Enrique Angelelli son algunas de las más significativas. ¿Quiénes son estos mártires que se vieron encerrados en aquel clima opresivo? ¿Y cómo fue que llegaron a ser asesinados? Para conocer el caso en profundidad, nos remontaremos al 10 de octubre de 1945. En ese año, en la ciudad de Córdoba, nacía quien pasaría a la historia como un mártir en nombre de las obras del Evangelio, un mártir
víctima de los militares. Carlitos nace en Córdoba, aquí en un barrio muy popular de Córdoba que se llama Carlos General Paz. Es hijo de una familia, diré más clase media burguesa, no alta pero bienestante. El papá tiene campos en la zona de Minas, es cerquita de Villa Giardino, camino a La Rioja, en La Falda. El papá era un viejo político de la zona, radical, y se forma en esa, digamos, en ese pensamiento. Tuvo una formación de pequeño cristiana, digamos, como toda escuela primaria en aquellos tiempos, pero nada especial. Luego, cuando él vuelve a hacer la secundaria aquí a Córdoba, y lo va a hacer en el Liceo Militar General Paz. El Liceo Militar en aquel tiempo era muy prestigioso y sobre todo iban las familias más encumbradas. Y de allí luego entra a la Universidad de la Facultad de Ingeniería de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento que está haciendo esto, lo invitan, no sé bien quién lo invitó o cómo lo invitaron a un retiro espiritual que se hacía en Embalse Río Tercero. Cuando vuelve, él vuelve cambiado. Empieza a ir a misa, empieza a rezar, empieza a buscar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, comienza a acercarse a los curas, comienza a acercarse a la parroquia universitaria que se llamaba de Cristo Obrero aquí en Córdoba. Es ahí donde conoce al futuro obispo Angeleri. Es en ese tiempo que entonces él decide acercarse a los franciscanos. Ahora, él siempre tuvo una sensibilidad muy grande por la cuestión social, siempre la tuvo. Por los pobres, por un franciscanismo más comprometido con la gente humilde, un franciscanismo que saliera un poco a las barriadas, salir un poco de ese esquema tradicional nuestro que era el convento, ¿no? Una vida casi separada. Entonces él insistía mucho en renovarnos, en cambiar. Cuando en Córdoba hay un gran movimiento de curas que se acercan, y sobre todo su experiencia en el campo de su padre, donde había conocido lo que son la pionada, ¿no? Por eso a él le gustaba, era un chico muy alegre, le gustaba cantar, tocar la guitarra, y nosotros lo cargamos porque le decíamos que tenía el himno nacional de él, era El Orejano, que cuenta un poco el drama del peón, ¿no? Un poema muy bonito. Ese es Carlito, el de la sensibilidad, que hoy es muy común entre los curas, pero en aquel tiempo no era tan común. No todos los curas tienen esa sensibilidad tan así de estar cerca de la gente, tener el olfato, de escuchar el clamor, como decimos hoy, del pueblo, ¿no? Él la tenía y nos lo comunicaba a nosotros, y nosotros lo apoyábamos. Porque bueno, a mí una cosa que me costaba entenderlo en aquel tiempo era la cuestión del hábito. Para nosotros el hábito era sagrado, el hábito era San Francisco, era toda una carga de sentido muy... Y él no sabe el hábito. Entonces yo digo, ¿por qué no sabe el hábito? Porque el hábito nos aleja de la gente, ¿sí? Suárez comenzaba a tener los primeros barrios humildes, lo que hoy es Villa Lanzón y todo eso. Todavía no tenía Villa Suárez, pero tenía barrios humildes. Lanzón ni era un barrio humilde en su origen, ¿no? Él lo mandan a José León Suárez, recién ordenado sacerdote. Bueno, y él comienza a meterse, porque en aquellos tiempos la gente veía la iglesia. No era que los curas íbamos a la gente. Él comienza a ir al barrio y sobre todo comienza a meterse con los jóvenes y a sensibilizar a los jóvenes de que si son cristianos tienen que comprometerse con la gente, comprometerse con los pobres. Él va haciendo para la gente de Suárez un nuevo rostro de fraile, distinto a los frailes que habían conocido. Recuerdo perfectamente cómo lo vimos por primera vez porque estábamos en un grupo tomando mate y tocando la guitarra, como hacen los jóvenes, y él entró de civil, nunca lo vi de sotana. Se presentó, dijo soy Carlos, y nos invitó a colaborar en un trabajo que estaba haciendo en el barrio. Sobre todo era muy joven, entonces a los jóvenes los impactaba, que un joven de la casi de la edad de ellos tuviese esta sensibilidad, estos criterios, y era bueno ir a ayudar al otro, comprometer con el otro, jugarte por el otro. Y era una época que en Argentina la juventud era muy sensible a lo social, a lo político. Nos contaba de su idea de ir a trabajar al norte para formar cooperativas obreras. La opción de él siempre fueron los pobres y siempre me atrajo eso de Carlitos. Él estuvo yo recuerdo alrededor de 3 o 4 meses haberlo visto y compartido con él, pero ese poquito rato que estuvo fue muy intenso, muy intenso. Era un joven que nos imprimía el amor por el que más lo necesitaba. Además, él era una persona que tocaba la guitarra, le gustaba cantar mucho, y bueno, me acuerdo que íbamos a tomar un mate con la gente, y bueno, y él la amenizaba con algunas canciones, tocaba la guitarra, cantaba.
Pero otra característica era que los frailes no siempre lo comprendían en la comunidad, y esto es cómico, porque claro, él a lo mejor iba a una familia y se daba cuenta que a lo mejor no tenían dinero para comprar el pan, para comprar el aceite, las cosas elementales. Y en el convento siempre, en el Pensate, el Economos, nosotros generalmente compran para todo el mes. Entonces él veía esto y sacaba y llevaba y repartía, ¿no? Entonces sucedía que a veces la cocinera iba a buscar y no había. Entonces llamaba al fraile Economo y le decía, hermano, no hay, usted no compró esto. Sí, ¿cómo que no compré? Compré. Y no había, y no estaba. Claro, y todo decía, Carlos, fuiste vos, y Carlos decía, todo el mundo sospechaba, decía, pero no hagas esto, y él no decía nada, pero si hacía falta lo iba a hacer, ¿no? Esa era la característica de él, ¿no? Recuerdo en una misa que él da, una homilía, él habla de, en ese entonces había un eslogan que decían Argentina potencia, ¿no? Entonces, él me acuerdo que en la homilía dijo, ¿de qué Argentina potencia estamos hablando si acá hay muchas mamás, ¿no?, que se mueren, muchos chicos que se mueren por falta de comida, y entonces de qué Argentina potencia estamos hablando. Y me acuerdo que ahí en el pasillo de la parroquia, en un momento yo le digo a Carlos, le digo, Carlito, ¿vos no tenés miedo que te pase algo? Me dice, podrán callar la voz del padre Carlos, pero jamás van a callar la voz de la iglesia. Fray Gabriel Longueville nació en Étable, Francia, el 18 de marzo de 1931. En el seno de una sencilla familia campesina con un corazón verdaderamente cristiano. Ingresó al seminario de Saint-Charles, luego pasó al seminario Viviers, donde cursó sus estudios de filosofía y tecnología para ser ordenado sacerdote el 23 de julio de 1957. En el año 1969 viajó a México, donde perfeccionó su castellano y ejerció su ministerio al servicio de la comunidad indígena. A la Argentina llegó en el año 1970, siendo destino la provincia de Corrientes, pero Monseñor Angelelli lo destinó a Chamical. Era el típico cura francés, callado, bajo perfil, de la pastoral de pequeñas comunidades. Él venía de Francia, de una diócesis francesa muy interesante, la misma diócesis de Charles de Foucault. Charles de Foucault es el gran místico del silencio, de la vida recogida, de la vida retirada, ¿no? Entonces, él viene muy marcado por esa espiritualidad de la diócesis de Foucault. Era un párroco distinto a los párrocos nuestros. ¿En qué sentido? No era el párroco de las grandes masas, el párroco que reunía a todo el mundo en la iglesia. Era el párroco que había dividido toda la ciudad de Chamical, que hasta hoy rige el mismo sistema, en pequeñas comunidades, se llamaban las famosas comunidades de base. Entonces, eso en Francia era el boom. Y él viene con ese boom de Francia aquí y lo aplica en La Rioja, donde ayer todo lo popular, procesiones, velas, ¿viste? Y él introduce este sistema de pequeñas... Entonces en la parroquia no había casi misa más que los domingos. En la semana las misas eran en las pequeñas comunidades. Le gustaba mucho todo lo que sea la artesanía, artístico, manual. Le estaba mucho con la gente, acompañaba a la gente. Coincidía mucho con Carlitos en cuanto a la sensibilidad y al estilo, no en cuanto al carácter. Carlitos era más frontal, más cordobés, diría yo. Gabriel era más de bajo perfil, callado, más. Pero coincidían los dos en cuanto a la sensibilidad y al proyecto pastoral. Cuando finalmente Carlos de Dios Muria llegó a La Rioja, el obispo y amigo Monseñor Angelelli le pidió que se radicara en la ciudad de Chamical y que acompañara al párroco Gabriel Longueville, quien estaba esperando poco a poco su regreso a Francia. Su partida fue imprevista porque lo mandaron a llamar, al menos nosotros como jóvenes nos enteramos de un día para el otro que ya no estaba. Pero lo vivimos con alegría porque sabíamos que él tenía ganas de ir a ese lugar. Pero sí nos contaba que el obispo de La Rioja estaba muy interesado en tener la colaboración de curas jóvenes para que ayudaran a hacer este movimiento campesino de reconocer que todos tenemos dignidad y tenemos que hacer valer nuestros derechos de trabajadores.
Y lo que él quería era una presencia franciscana en ambientes duros, en ambientes difíciles, que saliéramos del Gran Buenos Aires, que saliéramos de las grandes ciudades. Había conocido a Monseñor Angelelli en el Cristo Obrero, y Angelelli estaba haciendo una pastoral en defensa de los pobres muy grande. Entonces la amistad de él con Angelelli era muy fuerte, y por tanto, y Angelelli nos pedía que fuéramos a La Rioja. Y ahí Angelelli nos decía, vengan con nosotros, vengan a trabajar a la zona de los llanos, en la zona más pobre, esa es la zona para los franciscanos, yo los quiero allá a ustedes. Al final a él le permitieron ir a hacer una experiencia, ir a buscar, como quien dice, bueno, ir a ver el terreno, ir preparando un poco el ambiente, a ver dónde podemos ubicarnos y consolidar nuestra presencia. Pero nunca pensamos que era tan dramática la cosa, que podía terminar tan mal. Carlitos ya había recibido mensajes de los militares, advirtiéndole que aquella no era la iglesia en la que creían para el pueblo. Donde él trabajaba en el Chamical había un abuso grande de los trabajadores que cobraban en bonos y que esos bonos no servían prácticamente para mantener 3 o 4 semanas de trabajo y todo el resto era afiado, o sea que siempre estaban debiéndole al patrón. Entonces él le enseñó a armar cooperativas, a poder vender el esfuerzo de sus quintas, de sus trabajos. La pastoral de Carlos era de estar entre los más humildes. Y los más humildes de La Rioja tienen una característica muy común a toda Argentina y a toda América Latina. La gente vive en los lugares asentados por tradición. Nadie tiene un papel. Están asentados por generaciones, porque ahí estuvo el papá, porque ahí estuvo el abuelo, porque ahí estuvo el bisabuelo, ahí estuvo el tatarabuelo, en fin. Pero no hay ningún papel. A Carlos le llegó la noticia de que había quienes estaban interesados en las tierras muy buenas, donde había asentamiento de gente muy pobre. La gente ni soñaba que algún día alguien iba a venir a sacarles esa tierra. Entonces él empezó a hacer un trabajito fino con la iglesia, con la gente, a decirles que tenían que organizarse, que tenían que tratar de lograr tener papeles, cosas que a la gente no le interesaba. No, padre, nosotros estamos acá de siempre, ¿quién nos va a venir a quitar esto? Bueno, nunca se sabe. Él no podía decir, mire que hay gente interesada, no se lo podía decir porque además vos se lo decís, no te creen. Él sabía fehacientemente de que había gente interesada en quedarse con esas tierras que parece ser que eran tierras privilegiadas. No hay un motivo ideológico, no, el motivo era que si él seguía ahí, alguien se iba a perjudicar porque estaba queriendo quedarse con esas tierras. Ahora, Carleto nos escribía a nosotros, como yo les contaba hoy, nos escribía cartas, que nosotros las leíamos con muchas, porque Carleto era muy especial, tenía toda la chispa cordobesa, ¿no? Con esos chistes, sus bromas, sus salidas. Entonces teníamos un murito en Moreno, nos sentábamos ahí a leer la carta después de comer y a reírnos. Porque imaginábamos, este está soñando, decía, estamos como en el apocalipsis, como en la época de las catacumbas, nos persiguen, en cualquier momento van a matar al obispo, me van a matar a mí, Y nosotros nos reíamos, está loco y la mente no, uno no imaginaba que las cosas estuviesen a ese ritmo. Digo, ¿y si no dura hasta septiembre? Yo necesito a mi hermano, necesito un cura vivo, no quiero un monumento, yo quiero un cura vivo. Marta dice, vos te casaste para tener hijos, criarlos, educarlos y formar una familia. Yo me quedé soltero porque solamente mi compromiso es con Dios. Me dice, yo prefiero enfrentar lo que sea con tal de demostrar mi fe. A mí no me van a doblegar. Y el dicho de él lo dijo de otra forma en mi casa. Más vale llegar a viejo haciendo algo por el Evangelio y no estar al pedo. Y están todos esos otros curas que tienen 80, 90 años montando anillos y que no han hecho nada por el pueblo, ni por la paz, ni por nada. Y le digo, pues estás en peligro, sí, dice, pero lo veo fantástico. Esa es la última vez que lo vi a mi hermano en mi casa tomando el té. El 18 de julio de 1976, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville se encontraban en su última cena dentro de la casa de las hermanas de la comunidad. Alrededor de las 21 horas, golpearon la puerta unas personas que se identificaron como miembros de la Policía Federal.
Al mismo instante en que Carlos y Gabriel se presentaron ante ellos, fueron llevados por los supuestos policías con la excusa de que necesitaban que declararan a favor de unos presos en Chamical. Sin embargo, lejos de llevarlos a la ciudad capital, fueron trasladados a la base de la Fuerza Aérea de la ciudad, donde fueron interrogados por los supuestos policías, quienes, al ver que no conseguían la información que buscaban, torturaron salvajemente a los religiosos. Finalmente, luego de horas de torturas, fueron llevados a la Ruta 38, a 500 metros de Chamical, donde los acribillaron. Sus cuerpos fueron encontrados por obreros ferroviarios 3 días después, a la vera de las vías del tren. Vos lo primero que crees es que a lo mejor no es cierto. Porque no se olviden que lo de Muria quedó muy guardadito, sin que saliera a la luz, salió mucho tiempo después. Que la noticia llegó tarde y llegó con muchísima tristeza, así que nunca voy a olvidar esa fecha. Porque había varios chicos de la parroquia de ese entonces reunidos en mi casa y todos quedamos muy impactados. Nos quedamos mudos. No había palabras. Llegó como que lo habían encontrado muerto, asfixiado, y después con el tiempo nos enteramos que había sido acribillado a balazos. Había muy poca información de nada en ese entonces. El hecho de que estén relacionados con el obispo y que sean fieles al obispo, eso, o sea, el que es fiel a un tipo que yo no quiero, participa de que yo no lo quiera, ¿no? Y Carlos era indudablemente fiel a su obispo. Tan es así que algunos dicen que su martirio tiene que ver con su fidelidad al obispo. Pero sabíamos el amor que él tenía por la iglesia, por el obispo, por los pobres, por la gente, y que había muerto coherente con su camino, coherente con sus ideales, ¿no? Y que por lo tanto, si por un lado nos dolía tanto su muerte, por otro lado admirábamos su coherencia y su ejemplo, porque en el fondo la valentía la tuvo y el ejemplo. Él era una persona muy, muy simple, pero también muy directa. No decía cosas para caerle bien a nadie. ¿Qué les importa? Ellos no tienen nada de religiosidad, no les importa. Tampoco les importa que el obispo los excomulgue, no. Ellos lo que les importa es que no le toquen el bolsillo, nada más. Después lo revisten y otras cosas, lo dicen no, porque le llamaban el obispo rojo, no les importa, a ellos lo que les importa es que no le toquen el bolsillo. Vos le tocas el bolsillo y ellos te tocan el corazón, pero con una bala. Así de simple. Y ahí dentro, digamos, en el fondo, este es el problema. Es un problema, digamos, de dinero. Y desgraciadamente Carlitos se metió en el corazón del problema. También era como un mensaje velado, como diciéndole a los que los perseguían: miren que si ustedes nos persiguen, nosotros vamos a seguir igual. Y después vino la respuesta. Ahora, Carlitos Muria no muere por odio a la fe. Porque no lo matan porque es cristiano ni porque es cura. Lo matan por su modo de entender el cristianismo. Su modo, su gestión de ministerio al servicio de los pobres, en defensa de los pobres. Y eso, yo digo, es el drama más grande de la iglesia latinoamericana. Porque no es un problema solo de Argentina, ojo. Es en general la iglesia latinoamericana, ¿no?, que tiene este tipo. La mayoría de nuestros mártires no son mártires por odium fidei, porque los que nos matan son cristianos. O sea, acá no hay pelea entre cristianos y no cristianos. Acá somos todos cristianos. Entonces, eso es lo más dramático, ¿no?, y yo diría lo más contradictorio, ¿no?, o paradójico. Aquella frase histórica: el pueblo quiere saber de qué se trata. El gobierno nacional. Algunos accidentes, algunas catástrofes, algunos homicidios, algunos destrozos, algunos daños psicológicos, algunos males, no son causados por causas del azar. Algunas cosas son causadas por intereses políticos, económicos, por la simple razón de no poder controlarse a la maldad interior,
por placer, por envidia, por desconsuelo, por venganza. Algunos males provocados salen del mismo ser que le puso un rótulo a todo lo maligno. Aquellos males salen del ser humano. El 24 de agosto de 1976 fue asesinado el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, quien fue, como muchos otros, víctima de los asesinatos producidos durante la dictadura de Argentina de esos años. Pero, ¿qué fue que condujo a que Monseñor Angelelli fuera asesinado? Hijo de padres italianos, un 17 de julio de 1923 nacía Enrique Angelelli. A los 15 años ingresó al Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto. Fue enviado a Roma para terminar sus estudios de teología y a los 26 años fue ordenado sacerdote. Así, continuó sus estudios en Roma. Después de terminar su estadía en Europa, volvió a su tierra natal y comenzó a desarrollar labores pastorales y comunitarias. Enrique Angelelli se desenvolvió como un verdadero cristiano y comenzó a acercarse cada vez más a los necesitados, visitando villas, trabajando en hospitales, haciéndose cargo de la labor pastoral de capillas y siendo profesor de teología. Su contacto con el Vaticano nunca pasó desapercibido. Así fue que en 1960 fue designado por Juan XXIII obispo titular y auxiliar de Córdoba. No solo tuvo esta relación con lo que pasaba en el Vaticano, sino que participó del Concilio Vaticano II, del Pacto de las Catacumbas, y muchas de las propuestas que surgieron en aquella reunión las aplicó aquí en Argentina. Angelelli adquirió un cargo importante y necesario cuando en 1968 el Papa Pablo VI lo designó obispo de La Rioja. Un paso adelante para que comenzara a complicarse su situación. Las medidas que llevó a cabo no fueron del todo aceptadas en el ámbito en que se movía. A pesar del cambio que había experimentado la Iglesia de América Latina, seguían existiendo muchos sectores conservadores y gobiernos que respondían a los intereses de entidades con un poder económico gigante. Entonces, los cambios que impulsó Angelelli generaron tensiones para los que no estaban dispuestos a aceptar esas transformaciones. El obispo tiene todo un plan, hay gente muy humilde que tiene campos históricos de toda la vida, el tiempo de la colonia, pero han descubierto que en esos campos hay uranio rico, de mejor calidad, y parece que los militares, sobre todo de Córdoba, quieren esos terrenos. Entonces están interesados los militares en ese terreno. Entonces la forma es sacar con cualquier excusa a los campesinos de allí para quedarse con los terrenos. La idea ¿cuál era? Ofrecerles mucha plata a cada uno para que se vaya, pero mucha plata para ellos, no en sí misma, digamos. No es que era mucha plata para la gente pobre. Es decir, si vos no tenés nada y te dan 100 pesos, es mucha plata, ¿te das cuenta? Entonces el obispo, ¿qué hace? Los organiza en cooperativas, los llamaba ligas agrarias, cooperativas agrarias, para que todos juntos formaran como una especie de frente. Consigue ayuda económica de Alemania. En Alemania había un movimiento muy grande que se llamaba Adveniat, un movimiento de ayuda económica para América Latina, y entonces el obispo consigue el dinero para que ellos se organicen en esta cooperativa y en vez de vender de a una cabita, vendan en bloque. Entonces cuando vos tenés 100 cabras podés competir con el estanciero. Bueno, eso es lo que molesta del obispo, esa política de apoyo a la gente y de ese conseguirles dinero para que la gente se organice. Una de las cosas a las que se compromete es a llevar a su lugar, que él estaba en Córdoba, este tipo de iniciativas. Obviamente en ese momento el arzobispo de Córdoba era Monseñor Primatesta, un hombre muy riguroso, un hombre, por decir así, de la vieja jerarquía. Monseñor Angelelli era un estorbo, tenía, qué sé yo, actitudes muy descomedidas para Primatesta, como por ejemplo mandar a los seminaristas a que vayan a ver las parroquias y que vean cómo se trabaja.
y que traten de inserirse en algún barrio periférico. Monseñor Angelelli con mucho gusto se va a La Rioja y comienza todas estas cosas que en una provincia súper tradicional como era La Rioja le molestó inmediatamente. Por supuesto que los cañones apuntaron hacia él, ¿no? Toda la clase alta de La Rioja, que son bien tradicional, qué sé yo, no les hacía ni 5 de gracia tener un obispo así. Lenin hizo un obispado de puertas abiertas, cualquiera que iba tocaba el timbre, y es más, capaz que salía a recibirlo, si estaba lo salía a recibir él. Una cosa totalmente impensada. El obispo comienza a defenderlo y ellos comienzan a atacar al obispo. Y ahí en Chamical, donde ellos vivían, cerquita estaba la base aérea, y ahí se da un choque muy grande para entender lo que pasa, porque el obispo va una vez por no sé qué fiesta era a celebrar la misa, y el obispo dice claramente qué es lo que está pasando y cuál es su posición. Entonces el brigadier, jefe de la base aérea, se pone de pie y lo cuestiona al obispo y lo reta al obispo, y el obispo entonces le dice: mire, de la puerta para afuera de la iglesia, usted dígame lo que quiere, pero de la puerta para adentro, el único que habla acá adentro soy yo. Ahí comienza la tensión, hasta el punto que está el grande la tensión que el obispo declara interdicta la iglesia de la base militar. Interdicta significa que no se puede celebrar misa ni ningún culto religioso. Bueno, eso significó para ellos la guerra-muerte con el obispo. Entonces, en esa tensión se explica que los curas del Chamical apoyan al obispo y apoyan a la Liga Agraria, apoyan a este movimiento. Una de las cosas que había determinado el obispo era terminar con las misas de privilegio. Él dice: estas misas se terminan. El que quiera misa, que venga a la parroquia. Y generalmente los que pedían eran la gente de dinero, que querían misa en sus estancias, en sus lugares, qué sé yo, y la misa, por ejemplo, en los lugares de reunión de los milicos. Eso molestó muchísimo. Y molestó también que los curas obedecieran al obispo y se negaran a rezar las misas. Una de las medidas que comenzaron a generar tensiones fue el impulso que dio Angelelli al movimiento rural y a la creación de una cooperativa llamada Cotedral, que tuvo como objetivo defender los intereses de aquellos trabajadores explotados en el campo, de apoyar a los pequeños productores que no tenían control sobre los precios de sus productos y reducir la tenencia desmedida de latifundios. Muchos patrones y terratenientes se vieron afectados por estas medidas y reaccionaron en contra. Así, comenzó una lucha entre terratenientes y los integrantes de Cotedral apoyados por Angelelli. Se trabajó arduamente para que los proyectos de Cotedral fueran apoyados en esta disputa, pero todo culminó cuando el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, le diera la espalda a esta cooperativa y rompiera sus promesas de ayudarla. No es casualidad esto, dado que la familia Menem poseía terrenos cuyos intereses se veían afectados por esta cooperativa. Una vez más, triunfaba el poder económico sobre la justicia. A pesar de todo, Menem Carlos era un hombre bastante allegado a Angelelli, por ejemplo, con cierta simpatía. No así la familia Menem. Durante el gobierno de Lanús, una de las medidas que se tomaron para callar la voz de Angelelli fue la prohibición de las misas radiales. Además, muchos diarios lo acusaban de comunista, haciendo caricaturas de él y poniendo titulares ofensivos hacia su persona. Esta acusación creció y durante una de sus homilías fue apedreado por muchos vecinos y ciudadanos, entre ellos la familia Menem. Y en un momento dado se encuentran en un lugar, lo apedrean al obispo y le pegan. Ellos son gente de guita y el problema era que un tipo que viniera a molestar y a decir que había que pagarle con justicia a los obreros, que no había que sacarle la tierra a los obreros como ocurría, y eso es molesto. Entonces, una persona que hace eso hay que sacársela de encima. Para ello elijamos los mejores hombres, provengan de donde provinieren, acopiemos la mayor cantidad. En 1973, con la vuelta de Perón, comenzaron a darse nuevos acontecimientos para la historia. A pesar de que habían vuelto a transmitirse las misas radiales, el clima para Angelelli no era favorable. Cuando viajó a Europa,
le sugirieron no regresar a la Argentina. Su nombre aparecía en la lista de la Alianza Anticomunista Argentina. Sin embargo, él eligió volver. Angelelli estaba enfrentado con el gobierno, concretamente militar. Porque él, a pesar de no ser de ellos, tenía buena relación, tanto con los montoneros como con la izquierda peronista, con los grupos populares, porque estos grupos de izquierda lo veían con simpatía. Angelelli era un caso raro como obispo en aquel momento en Argentina. Entonces lo veían con simpatía, pero ojo, sería un error pensar que Angelelli coincidía con ellos, no. Coincidían en que defendía a los pobres, pero no tenía la ideología de ellos. De manera que no había peligro para Angelelli de la izquierda, digamos. Más bien, justamente esa simpatía de la izquierda de Angelelli es lo que hacía que los militares lo vieran como un hombre peligroso, un hombre casi como ligado a la izquierda, cuando no lo era en realidad. Él me dijo, mira Chango, si me dejan llegar a Buenos Aires, va a caer más de un bonete. Ese si me dejan llegar es que él tenía la conciencia de que podía pasarle algo. Porque los militares ya sabían que él sabía. Y Angelelli no era un tipo de callarse. Mantuvo una postura firme y predicó el Evangelio a los más necesitados. Dio una mirada cálida y un apoyo espiritual a quienes eran marginados sociales, a quienes precisaban escuchar en aquel clima tenso de la década del 70 una voz cargada de esperanza, un consuelo. Pero su mirada hacia los más necesitados y su fraternidad con los pobres y los desdichados seguían sin parecerle algo apropiado y hasta perjudicial para algunos grupos sociales más conservadores y para organismos económicos. Su servicio era cada vez más controlado. El 9 de febrero de 1976, el general Luciano Benjamín Menéndez le pidió al coronel Pérez Bataglia del batallón 141 que controlara las homilías del monseñor Enrique Angelelli. El 26 de febrero, monseñor Angelelli pidió en vano a las autoridades del CEA que reaccionaran frente a la intromisión de la autoridad militar en la doctrina católica. En Córdoba, Angelelli se entrevistó con el general Menéndez, quien le dijo que quería exterminar a los comunistas. Y le dijo a Angelelli: el que se tiene que cuidar es usted. Entre todos estos sucesos se sumó la muerte de dos de los colegas más allegados y fieles a Angelelli, quienes seguían y llevaban a cabo con convicción todas las políticas que él impulsaba. Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville fueron asesinados, y Angelelli no se quedó de brazos cruzados frente a esta situación. Él se quedó en La Rioja para hacer la novena. En La Rioja es muy fuerte la novena de las ánimas, que llaman. Es decir, cuando muere alguien, por 9 días rezan por el eterno descanso del muerto. ¿Por qué se quedó Angelelli en La Rioja? Eso me lo dijo él a mí. Chango, yo me voy a quedar 9 días acá con la gente. ¿Por qué? Porque esta gente cree que porque mataron 2 curas, Dios los maldice y que van a tener el castigo de Dios. Y yo me tengo que quedar acá para convencerlos que la muerte de los curas es una bendición, porque son mártires de Dios. Yo me voy a quedar acá toda la novena para en la prédica de la novena hacerles entender de que no vean esto como una desgracia, como una culpa o como que Dios los va a castigar, porque esto es lo que la gente va a pensar. Él se quedó para la novena y para concientizar a la gente de que lo que había pasado, por cuanto doloroso sea, era una bendición de Dios y no era una maldición, ¿no? El 4 de agosto de 1976 ocurrió un extraño accidente automovilístico en Punta de los Llanos que culminó con la muerte de Enrique Angelelli. Accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. Cuando terminó la dictadura, comenzaron un montón de movimientos políticos y sociales para destapar todo lo que en esos años oscuros permaneció oculto y con el fin de establecer lo sucedido en aquellos años. A pesar de que la justicia existe, se tardó demasiado tiempo para poder resolver todo lo que había que resolver. Durante la dictadura, el juez Rodolfo Vigo aceptó la versión de que la muerte de Angelelli había sido un accidente. Ya bajo el régimen democrático,
el juez de La Rioja, Aldo Morales, retomó la causa del asesinato y esta vez la tituló como homicidio fríamente calculado. A pesar de que las Fuerzas Armadas hicieron lo posible por desvincular a los responsables de este crimen, la causa siguió adelante y pasó a la Corte Suprema de Justicia. Todo apuntaba a que las órdenes podían provenir del comandante Luciano Benjamín Menéndez. Pero durante el gobierno del presidente Alfonsín se dispusieron las leyes de obediencia debida y punto final. Dieron lugar al desprocesamiento de muchos imputados en causas penales por su acción durante la dictadura. Ya pasados 7 años del fin del régimen militar, los juicios permanecían sin avance. En 1989 y 1990, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se concedieron indultos a civiles y militares que habían cometido delitos durante la dictadura, entre ellos los excomandantes de la Junta Militar. Esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Después de casi 20 años, las leyes de obediencia debida y punto final fueron derogadas en 2005 y el caso fue abierto nuevamente ya que se consideró que esos indultos eran inconstitucionales. Ya por 2006, 40 años después de la dictadura militar, el Vaticano aportó documentos relacionados con el proceso militar que ayudaron a los juicios. Recién en 2014, 38 años después de lo que fue la dictadura en Argentina, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Enrique Angelelli. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Gabriel Rogelio Longueville, y homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de 2 o más personas y ensañamiento en perjuicio de Carlos de Dios Muria, todo en concurso real. Artocho. E imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua por unanimidad. ¡Silencio en la sala! ¡Silencio en la sala! Los intentos por callar el mensaje de estos mártires franciscanos fueron en vano. Lo que en aquella época fue censurado, hoy sigue vigente. Estas personas dejaron una huella imborrable en la gente de La Rioja. Todos los años, en conmemoración a ellos, el pueblo realiza una ceremonia en su honor en la llamada Ruta de los Mártires. Se comienza la liturgia en el cementerio donde están los restos de todos ellos. Hier soir, on était à une soirée avec les jeunes et on sentait que la mémoire était encore très vivante. Et donc, continuer comme ça. C'est les jeunes qui feront vivre tout ça. Donc, il faut que ce soit les adultes qui fassent passer aux jeunes la mémoire de Carlos et Gabriel, ce qu'ils ont fait il y a 40 ans. Et je pense que comme ça continue, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, les jeunes se souviendront de ce qui s'est passé. Estamos en la iglesia parroquial de Chamical, aquí donde el párroco era el padre Gabriel y el vicario era el padre Carlos. Aquí normalmente ellos celebraban durante la semana y sobre todo los fines de semana la misa, la Eucaristía. Aquí donde desde este púlpito, desde este altar, él predicaba el Evangelio y anunciaba justamente
aquello que de algún modo ellos preveían que le podía llegar a pasar, que el entregar la vida podía costarle la muerte corporal, pero es lo que ellos celebraron y creyeron en la Pascua de Jesús, que es la vida que prevalece siempre sobre la muerte. Luego hacen un trayecto a pie desde el cementerio hasta donde fueron encontrados los cuerpos de Carlos y Gabriel. Sigue vigente porque su sangre refresca, da renovación y da ánimo para continuar. Hace bastante tiempo que venimos haciendo esta caminata por su memoria y eso se ve en el pueblo, en las comunidades, porque eso es lo que ellos dejaron, comunidades. ¿Cree que se lo va a olvidar en algún momento? Nunca, jamás, porque lo que ellos han sembrado hoy fecunda, hoy somos frutos de ellos. Bueno, vivirlo como joven, ¿no? Él tenía una pasión, creo, por los jóvenes y trabajar con ellos, así que poder vivirlos de ese lado y gritar lo que ellos callaron de alguna forma, ¿no? Así que bueno, poder recordar a estos mártires que son tan importantes para toda la Argentina. Acá estamos con la alegría de poder vivir esta experiencia que año a año se reedita y se renueva en el corazón y en la vida de cada pueblo que vive esta gracia de los mártires que nos han dejado para nosotros, haciendo memoria y en la herencia que ellos nos han legado. Así, esta conmemoración termina con una celebración donde se recuerda su paso y su accionar por La Rioja con alegría y emoción. La figura de Carlos y de Gabriel son muy fuertes en la experiencia de la comunidad de Chamical como signo de la vida nueva que da la entrega del Evangelio, ¿no? Por eso siempre es un testimonio sobre el que se vuelve para los jóvenes y para animar la oración y la vida de las comunidades. Curiosamente ese es el deseo. Lamentablemente sabemos que cuando hay que optar por Cristo muchos desertan o ser cristiano es signo de contradicción y de dolor, de sufrimiento. Pero claramente es la vocación del cristiano construir la comunión, aún trabajosamente, aún en medio de las dificultades. El olvido que intentó sembrarse no entró finalmente en el corazón del pueblo argentino. El mundo conserva la memoria con el propósito de no volver a cometer los mismos errores a lo largo de la historia. Pero aún, a pesar de sus intentos, el ser humano, ser imperfecto, no puede evitar la tragedia. Todavía conserva un instinto innato que, pese a todas las tragedias que lleva en su alma y en su cuerpo, persiste y sale a flote tras cada lágrima derramada. Aquel instinto de supervivencia predomina sobre la razón y hace que dentro de este mundo absurdo el ser humano elija seguir viviendo y seguir construyendo una realidad cada día menos dolorosa. Esta larga persecución, estos años oscuros, duros, dolorosos, fueron un ejemplo de las tantas tragedias que el humano debió afrontar para una vez más poder decir, hemos sobrevivido.